Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Necesitamos encontrar el área sombreada de esta parte, de esta figura, y solo nos dan este lado de aquí del triángulo y este otro lado, y también este ángulo que son 45 grados. Entonces vamos a borrar el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este punto de aquí hasta este punto de acá, de esta forma. Entonces trazamos la línea y por aquí vamos a tener 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a explicarlo por aquí. Fíjense, vamos a tener por aquí más o menos un círculo, no soy muy bueno dibujando. Por aquí vamos a estar más o menos el diámetro, ¿sí? Ahora, sabemos que en cualquier círculo, si ya tenemos el diámetro aquí y trazamos a cualquier parte del perímetro dos líneas que unan este diámetro, se nos van a formar 90 grados. Entonces ponga mucha atención. Si yo trazo una línea aquí y trazo otra línea acá, aquí van a haber 90 grados, ¿sí? Siempre van a haber 90 grados aquí. Si trazo una línea desde aquí hasta acá y luego desde aquí hasta acá, aquí van a haber 90 grados también. Siempre hay 90 grados. Esa es la explicación de por qué aquí hay 90 grados. Tengo aquí el diámetro y está unido por dos líneas que llegan a una parte del perímetro del semicírculo. Por lo tanto, entre estas dos líneas van a haber 90 grados. Muy bien. Ahora, por aquí tenemos una línea recta y este ángulo de aquí, ponga mucha atención, es un ángulo llano que debe medir 180 grados. Si aquí hay 90 grados, entonces en este otro lado también van a haber 90 grados. Muy bien. Ahora, si aquí hay 90 grados, vamos a fijarnos, pongan muy bien, echen ojo a este triángulo de aquí. Fíjense, por aquí el triángulo tenemos 90 y aquí 45. ¿Cuánto tiene que medir este ángulo de aquí? Pues 45, claro que sí. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Si aquí tengo 90, necesito otros 90 para que sean 180 grados. Si aquí tengo 45, pues aquí deben ser 45 más. Y la suma de estos tres me dan 180 grados. Muy bien, además de eso, este triangulito de aquí tiene una particularidad. Es un triángulo rectángulo isósceles. Como aquí tengo 90 y aquí la mitad de 90 y acá la otra mitad de 90, es un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Muy bien, vamos a darles nombres a los lados de este triangulito pequeño que es el que me interesa sacar el área sombreada. Vamos a decir que este lado va a ser M y que este lado de aquí va a ser N. Muy bien, como esto es M y este lado, lado del triángulo también es del mismo tamaño que de este lado, entonces también va a ser M. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a aplicar Pitágoras a este triángulo que tenemos aquí. Es de 90 grados, por lo tanto podemos aplicar Pitágoras, ¿sí? Entonces, aplicando Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa pues es esta parte de aquí. Ponga mucha atención en este triángulo de aquí, ¿sí? La hipotenusa es 6 raíz cuadrada de 2 y esto al cuadrado, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuáles son los lados? Pongan mucha atención que estos lados son iguales. Por lo tanto, este A va a ser M cuadrado y el B también es M cuadrado. Los dos lados son iguales. Muy bien. Por aquí tenemos 6 al cuadrado que es 36. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica el índice con el exponente y me queda 2. Por acá, ¿qué tenemos? Suma de términos semejantes. M cuadrado más M cuadrado, 2M cuadrado. Muy bien. Pasamos este 2 a dividir. Nos queda 36 por 2 dividido para este 2. Y eso es igual a M cuadrado. Simplificamos y aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Como no queremos encontrar dos valores, uno positivo y otro negativo, aplicando las propiedades de los valores absolutos, solo queremos pues la parte positiva. La raíz cuadrada de 36 es 6. Y por aquí este índice se simplifica con el exponente y me queda M, señores y señoritas. Hemos encontrado ya un lado del triángulo que necesitamos encontrar el área sombreada. Es 6. Y por acá vamos a encontrar el lado N. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de las secantes. Teorema de las secantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este teorema? Ponga mucha atención en esto.
Vamos a dibujar otra vez un círculo. Vamos a trazar una línea así y otra línea así. Ambas líneas son secantes, ¿sí? Ahora, esta partecita de aquí es esta partecita de aquí de nuestro ejercicio, que es M, pero ya sabemos que vale 6. Y esta partecita de aquí, que es esta partecita de aquí de nuestro ejercicio, es N. Muy bien, le ponemos N. Ahora, todo este lado, fíjense, desde aquí hasta acá, en nuestro ejercicio es 8. Y todo este lado de aquí es 6 raíz cuadrada de 2. Perfecto. Ahora, si les vamos a decir de lo que se trata el teorema de la secante. El teorema de la secante me dice que este pedacito multiplicado por este pedacito debe ser igual a este pedacito por todo esto de aquí, ¿sí? Entonces me queda que n, que es este pedacito, multiplicado por 6 raíz cuadrada de 2, debe ser igual a ¿qué? A 6 multiplicado por 8. Este es el teorema de la secante, fascinante, ¿no? Y pues por aquí podemos obtener el valor de n. Nos queda 6 por 8 dividido para 6 raíz cuadrada de 2. Simplificamos por aquí sexta y sexta. Y podemos aplicar por aquí pues racionalización, claro que sí. Aplicamos raíz cuadrada de 2, multiplicamos por raíz cuadrada de 2 y dividimos para raíz cuadrada de 2. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, porque esto de aquí vale 1. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? 8 raíz cuadrada de 2 y en el denominador nos queda que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 pues es 2. Muy bien, por aquí simplificamos mitad 1, mitad 4. Y hemos obtenido que n, señores y señoritas, damas y damos, es 4 raíz cuadrada de 2. Muy bien, 4 raíz cuadrada de 2 es n. Muy bien, ya tenemos dos de los lados de nuestro triángulo. Y esto es muy alentador, porque con esto ya podemos encontrar el área sombreada. ¿Qué les parece si borramos esto de aquí y pues damos el último paso para encontrar el área sombreada? Muy bien, vamos a encontrar entonces el área sombreada. Vamos a devolverla. Fíjense, esta de aquí es el área sombreada. Ahora, podemos encontrar un área de un triángulo utilizando ángulos, pero no se preocupen que no vamos a utilizar calculadora. Ponga mucha atención. Tenemos que el área de un triángulo es igual a A por B sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo que une A y B. Es decir, si tenemos un triángulo por aquí, esto es A, esto es B y este es el ángulo alfa, ¿sí? Y eso es lo que tenemos por aquí. El lado A sería este lado de aquí, que era N, y este lado de acá sería B, y el ángulo pues serían los 45 grados. Vamos a ver, tenemos que el área del triángulo, que sería el área sombreada, va a ser igual a A por B. Vamos a borrar esto un momento, ¿sí? A por B sería los dos lados. El lado A sería 4 por raíz cuadrada de 2. Multiplicado por B. ¿Cuál es B? B es 6. Sobre 2. Y multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y el ángulo alfa es 45 grados. Ahora, habíamos dicho y prometido que no íbamos a utilizar calculadora. Pues no la vamos a utilizar. Por aquí vamos a dibujar el círculo unitario. Este círculo me salió un poco feo, pero pues se entiende, ¿no? ¿Qué es el círculo unitario? Pues es un círculo de radio 1. Muy bien, entonces, por aquí vamos a tener, esto va a ser 1, es el radio 1, ¿listo? Entonces, vamos a trazar una línea más o menos por donde nosotros creemos que son 45 grados. Por aquí más o menos mi criterio dice que es 45 grados más o menos, ¿no? Porque por acá son los 90 grados. Ahora, trazamos una línea hacia abajo verticalmente y aquí vamos a tener 90 grados. Muy bien, vamos a ampliar este triángulo un poco más acá abajo. Vamos a dibujarlo por aquí. Listo, por aquí tenemos 45 grados, ¿sí? Por acá tenemos 90 grados. ¿Y esto de aquí cuánto debe valer? Pues si lo recuerdan, ya tuvimos un triángulo así. 90 y 45, este ángulo tenía que valer 45. Aquí, 90 y 45, este ángulo también tiene que valer 45. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Fíjense, como es desde aquí hasta el perímetro, esto también es el radio, por lo tanto vale 1. Esta parte de aquí, este lado de aquí no vale 1 porque pues sería 1 hasta acá.
Pues nos falta un pedazo, pues esto no vale 1. Pero esto de aquí, la hipotenusa, sí que vale 1. Ahora, estos lados de aquí no sabemos cuánto valen, pero sabemos algo muy interesante, que tenemos un triángulo, rectángulo, isósceles. Bueno, aquí nos salió un poco mal dibujado porque este lado se ve más grande que este, pero como es un triángulo isósceles por sus ángulos, este lado debe ser del mismo tamaño que este lado, ¿sí? Entonces, como ambos lados son iguales, vamos a llamarles X. Este lado va a ser X y este también X. Muy bien, aplicamos Pitágoras aquí. Vamos a aplicar Pitágoras por aquí. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es 1. 1 al cuadrado. ¿Quién es A? Es este lado de aquí, pero sus dos lados son iguales, por lo tanto me queda X al cuadrado y el otro lado también X al cuadrado. Tenemos por aquí 1 y por acá tenemos X cuadrado más X cuadrado, 2X cuadrado. Vamos a despejar X, entonces pasamos el 2 a dividir al otro lado. Me queda 1 medio igual a X cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Este se simplifica con este 2, la raíz con el 2, ¿sí? Y por acá me queda raíz cuadrada arriba en el numerador y raíz cuadrada abajo. La raíz cuadrada de 1 es 1. 1 sobre raíz cuadrada de 2 es el lado de este triángulo de aquí. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y este lado de aquí también es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Perfecto, vamos a borrar Pitágoras y pónganle ojo a lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos seno de 45 grados. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Fíjense por aquí, el opuesto podría ser cualquiera de los dos, pero los dos son lo mismo, ¿no? Aquí tengo 45 grados, vamos a hacer respecto a este ángulo. El opuesto sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. Sobre la hipotenusa, ¿y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 1, ¿sí? Recuerden, el seno es opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 1 sobre raíz cuadrada de 2 sobre 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ya tenemos por aquí el seno de 45 grados, fascinante ya. Esto de aquí es 1 sobre raíz cuadrada de 2. No utilizamos calculadora. El área del triángulo y por lo tanto el área sombreada va a ser 4 por raíz cuadrada de 2 por 6 sobre 2 y por 1 sobre raíz cuadrada de 2. Impresionante. Simplificamos por aquí y por acá. La mitad es 1 y la mitad es 2. Y ya hemos obtenido, señores y señoritas, el área sombreada. El área sombreada o el área del triángulo va a ser igual. 2 por 6 pues es 12 unidades cuadradas. Impresionante, fascinante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada son 12 unidades cuadradas. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.